este miércoles FA, que como ustedes saben, pues está buscando que esta participación de todos los alumnos de las 4 licenciaturas tengan un lugar de encuentro donde podamos pues ver diferentes temas que tienen que ver con las 4 disciplinas y que de alguna manera no se den cuenta que dentro de esta relación vamos a ver puntos muy interesantes que podemos contemplar. Y pues ya hemos platicado sobre urbanismo, hemos platicado también sobre historia, vamos a ver que tenemos presentaciones artísticas y pues ahora en esta ocasión tenemos pues un invitado también muy especial y en este caso lo voy a pedir al arquitecto Dino del Cueto que nos haga la presentación precisamente. Gracias, Luis, muy amable. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar presentando aquí a Juan Miró, viejo amigo ya, hace como 15 años nos conocimos y lleva 15 años, ¿es? Esta vez es el 15 o 16 años, viniendo a México con su grupo de la Universidad de Texas en Austin. Eh, Él es profesor allá desde hace tiempo y viene cada año con su curso que se titula Studio Mexico. No sé pues si lo pronuncié bien, pero Juan es un enamorado de México y sus alumnos vienen y hacen ejercicios aquí en la ciudad. Hemos hecho eh, algunos ejercicios juntos. En el 2010 hicimos un trabajo muy padre en los manantiales de Félix Candela y esta vez estamos trabajando en otro edificio de Candela junto con Enrique de la Mora y Fernando López Carbón en la antigua Bolsa Mexicana de Valores. En este caso este workshop que le llaman ellos, participa la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México Campus Veracruz, que están aquí Anet y Manolo, les damos la bienvenida también, y sus alumnos que andan por ahí, ya no veo nada aquí, pero bueno, y la UNAM, y bueno, ya estamos trabajando en eso. De hecho, hoy es un día de trabajo aquí en la UNAM. En la tarde estaremos sesionando aquí en el auditorio del MUCA. Y el viernes cerraremos esta etapa en la que vienen los alumnos de Austin en la Universidad Iberoamericana. Y luego la entrega de los trabajos se hace en Austin a principios de mayo. Son ejercicios muy ricos, muy interesantes, desde luego, y trabajar con Juan siempre es un gusto. Pero además Juan ya es también un viejo conocido de la casa, yo que es la 4ª o 5ª vez que nos va a dar una conferencia aquí en la UNAM, siempre con temas nuevos, etcétera. En esta ocasión la conferencia se llama Construyendo Ideas, reflexiones en torno al trabajo de Miró Rivera Architects. En realidad Juan es un arquitecto español. Él estudió la carrera en Madrid, aunque nació en Barcelona. Es homónimo del famoso pintor Joan Miró. Lo que pasa es que nació en Barcelona de casualidad porque su padre es madrileño, un arquitecto muy importante de los años 50 y 60, Antonio Miró. ¿Sí, verdad? Lo dije bien. Más bien de casualidad nació en Madrid él, eran catalanes, de ascendencia catalana, pero madrileño Juan, y terminó la carrera en el 89 en Madrid y se fue con una beca Fulbright, ¿era Fulbright la beca? A Nueva York, trabajó con Whitney y Siegel, acabó llevando la casa de Dell, entiendo, en Austin, y decidió abrir en Austin un despacho con su amigo puertorriqueño Miguel Rivera y con la hermana de Miguel, que es además la esposa de Juan, con Rosa Rivera. y de ahí viene el nombre de Miró Rivera Architects, es el nombre del despacho. Desde el 2000 trabajan con este despacho y han hecho una obra muy interesante que es parte de lo que nos va a explicar Juan hoy. Yo ya no voy a decir más, nada más darle la bienvenida a Juan. Y bueno, a los alumnos también de Austin, bueno, ahora están viendo Ciudad Universitaria, y a los alumnos de Veracruz y a los de la UNAM que están por acá. Gracias, Juan. Gracias, Dino, por la invitación, y a la escuela, Luis, también por la presentación. Y
me gusta la idea del concepto, me lo explicó Dino, ¿no? De tratar de solapar los dos turnos, el de mañana y tarde y de todas las disciplinas. Le decía a Luis que, aunque voy a hablar de la obra de nuestro despacho, va a conectar con muchas ideas que se refieren a temas normalmente se entienden más de paisajismo, de urbanismo, o sea, que para mí todo está mucho más relacionado. No me gusta la idea de separar las disciplinas, tanto como tendemos a hacer últimamente. Y para mí siempre es un placer volver a México, volver a la UNAM y compartir el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. O sea que, sin más, voy a empezar y voy a empezar precisamente con una reflexión sobre el concepto de la naturaleza y cómo se relaciona con lo construido en las Américas. Como ha dicho Dino, yo soy un arquitecto formado en España, luego estudié en Estados Unidos y desde que estoy en las Américas, en general, me ha interesado mucho cómo se entiende esa relación con la naturaleza en el continente americano, tanto en Norteamérica como en Sudamérica como en Centroamérica, especialmente en la América antigua, la América precolombina. Y a través de los viajes y a través del estudio de todas estas culturas hay unas ideas que me parecen muy interesantes que muchas veces casi nos olvidamos cuando trabajamos en el mundo en el que trabajamos hoy en día. Y para empezar me gustaría mostrar esta imagen de Machu Picchu, de la piedra sagrada de Machu Picchu. Ya en sí el hecho de que esto se considere una piedra sagrada es una idea muy ajena a la tradición occidental en la que nos hemos formado en el mundo occidental. Es una piedra que reproduce el perfil de la montaña que hay al fondo y que nos empieza a hablar de una manera de entender lo que se construye muy diferente a la que estamos acostumbrados. Cuando uno viaja por esta zona y observa la construcción en piedra de los Inca, más allá de la gesta técnica que supone construir estas piedras, estos muros con esas juntas entre piedras que son absolutamente perfectas, ¿no? Que no se puede introducir una cuchilla de afeitar entre medias de las juntas y que todo esto lo hicieron sin uso de metales, ¿no? Que hoy en día hacer esto sería prácticamente imposible con computadoras y con todo la técnica que tenemos. Uno se pregunta el por qué, el esfuerzo tan intenso, casi sublime, ¿no? Que ponían en trabajar estos materiales y cómo el hecho de que la piedra fuera sagrada era una de las razones en la que este esfuerzo se plasmaba en esta obra, ¿no? Y a eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y cómo se compara eso con el esfuerzo de otros artistas en otras épocas. Yo siempre digo que los artistas tienen sus retos y que son muy diferentes en épocas y en lugares diferentes. En nuestra tradición occidental, que empezando por los griegos, los artistas tenían un reto que era buscar ese arte en el cuerpo humano, la perfección del cuerpo humano y tratar de imitar esa perfección del cuerpo humano. Eran los retos que se les ponían a los artistas hasta ahora, básicamente, con las escuelas de bellas artes y ese esfuerzo de los griegos era absolutamente ajeno a lo que era el esfuerzo de los artistas en este mundo prehispánico, que los retos eran más imitar los trabajos de la naturaleza y imitar esa fuerza que tiene la naturaleza de conectar con lo que construye el hombre. O sea, esa continuidad de no saber dónde acaba lo natural y dónde empieza lo tocado por el hombre, ¿no? De alguna manera, cuando yo miro estas imágenes, me acuerdo un poco también de las obras de Jorge Jaspic, donde se ve esa especie de transición también, ¿no? Como muy primitiva, ¿no? Del material y luego esa intervención humana, que nunca se sabe muy bien dónde acaba y dónde empieza. Esto era muy natural en la América precolombina, porque eso era lo que se buscaba. Lo construido trataba de integrarse en lo natural. Entonces, en un entorno más conocido, ahora esto me está volviendo, a ver, como Teotihuacán aquí, el esfuerzo de la construcción en estas culturas trataba de relacionarse con ese entorno natural. Había un esfuerzo de imitación, de conexión con ese entorno que hacía que estuviera lo construido por el hombre en armonía con ese entorno natural. Había un proceso, como digo, de integración, de imitación. A la hora de crear espacios, como se crean espacios en el mundo natural a través de los valles, a través de la organización de masas, a través de plataformas o pirámides, era un proceso de integración con esa idea del paisaje alrededor de ellos. Monte Albán es un ejemplo muy claro para todos los que han ido, ¿no? Cómo el valle se reproduce de alguna manera en la construcción humana. Obviamente había una tendencia natural hacia la monumentalidad en el momento que uno se trata de relacionar con algo tan enorme como es la escala del mundo natural.
pero también se llevaba a escala menor en sitios en Norteamérica, como por ejemplo en Taos, que no llegaba a la monumentalidad de Mesoamérica, porque eran civilizaciones mucho menos desarrolladas, pero que también construían con un esfuerzo de integrarse en ese entorno y conectar con la visión, la cosmovisión que tenían, ¿no?, del mundo en el que vivían. De nuevo, ese esfuerzo de integración. Entonces, la manera en la que ellos entendían su existencia, los seres humanos vivían en un paisaje sagrado. El mundo en el que vivían ellos lo consideraban sagrado y se integraban en ese mundo y veían la manifestación de lo sagrado a través de la fauna, de la geografía, del agua, elementos de la naturaleza que conectaban a los seres humanos con ese mundo sagrado que ellos percibían. Eso cambió en la época de los griegos, los dioses se humanizaron, los seres humanos empezaron a relacionarse más con esos dioses nuevos que se separaban más de ese mundo natural. Y casi de la nada los griegos crearon un lenguaje arquitectónico para esos dioses, para darle cabida a esos dioses en los nuevos templos que crearon. Y casi, como digo, de la nada crearon un lenguaje arquitectónico que sigue vigente hasta nuestros días. No era un lenguaje que trataba de imitar la naturaleza, tenía sus propias reglas de proporción, de simetría, de lenguaje, de elementos, y es sorprendente pensar que muchos arquitectos hoy en día todavía básicamente construyen basado en estos principios que se crearon en este mundo griego. Pero desde el punto de vista de la relación con la naturaleza, eso hizo que los seres humanos evolucionaran esa relación de cómo se construye en relación a la naturaleza. El Dios creador de las religiones monoteístas, que es la evolución de la época griega, el Dios cristiano, creador, es el que crea la naturaleza y crea los seres humanos. Automáticamente los seres humanos cambian esa relación que tenían con la naturaleza con una relación mucho más potente con ese Dios creador. Y todo el esfuerzo creativo y de construcción durante épocas muy importantes de los seres humanos, que siempre ha sido muy religiosa la actividad de construcción. En el caso de la época cristiana, pues es muy obvio que el esfuerzo principal iba a los edificios religiosos, con un lenguaje completamente diferente, al contrario que en las culturas precolombinas, que el lenguaje era un lenguaje integrador con la naturaleza y el entorno que rodeaba lo que ellos construían, el caso de México. Esto, sin embargo, esa tradición de construir con esa conexión con la naturaleza ha sido algo que se ha mantenido en las Américas de una manera distinta que en Europa. Obviamente, Frank Lloyd Wright es el arquitecto más conocido de esa vertiente, ¿no?, de esa sensación de que había que crear una arquitectura que conectara con el lugar, que él la llamó arquitectura orgánica, una arquitectura que no siguiera los modelos europeos de proporción ni siquiera de la arquitectura antigua ni de la arquitectura moderna, como la interpretaba Le Corbusier, sino que era una arquitectura distinta. La arquitectura de Fay Jones, un seguidor de Frank Lloyd Wright, también buscaba esa armonía con el entorno. Estos dos proyectos de Frank Lloyd Wright y de Fay Jones son los proyectos que dentro de Estados Unidos, en una encuesta que hicieron con arquitectos de Estados Unidos, los consideraban como los edificios más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Y fijaros que los dos, en ambos casos, no es solo arquitectura, sino es una relación de arquitectura con un entorno muy claro. O sea, en caso de la Casa de la Cascada, el río que pasa por debajo, aquí esa sensación de que la capilla se funde con el bosque, ¿no? Ese diálogo con la naturaleza ha sido una corriente que todavía ha seguido vivo en esta tradición, especialmente en arquitectos como este. Curiosamente, en México hay un arquitecto que tuvo un periplo muy interesante en su carrera, empezando con una arquitectura ultrarracionalista y funcionalista, pero el mismo Gorman, por ejemplo, hizo su interpretación de esta teoría de la arquitectura orgánica, diciendo en los últimos años de su vida que esa era la arquitectura que realmente se debería hacer en México, una arquitectura como inspirada en la de Frank Lloyd Wright. Obviamente no tiene nada que ver con la de Frank Lloyd Wright en cuestión del vocabulario, pero era muy parecido como él defendía a Frank Lloyd Wright y defendía este tipo de arquitectura más orgánica y más conectada con el terreno. En cuestión de ciudades, es muy curioso que también esta diferente relación con la naturaleza a nivel de concepto de lo que el hombre construye y cómo se relaciona ha tenido un impacto muy grande en cómo pensamos en las ciudades. Las ciudades europeas han sido muy diferentes siempre de las ciudades americanas. Esta foto
es una foto de Austin, la ciudad en la que trabajo, y curiosamente, hoy en día cuando uno mira a Austin, esta es la ciudad de Austin con el centro, con los edificios que sobresalen sobre un bosque que cubre completamente toda la ciudad. Abajo una foto de Tikal, el efecto es muy parecido. Ciudades que curiosamente Tikal, tanto Tikal como Austin, Tikal en su época y Austin hoy en día tienen la misma densidad de población. O sea, la teoría de que las ciudades americanas son muy extensas por el automóvil, pues en el caso de Tikal ya tenían esa densidad tan baja incluso antes de tener el automóvil. Obviamente los mayas no tenían automóviles. No usaban ni la rueda, por eso. O sea, entonces, claro, las ciudades, por ejemplo, Mayapán es una ciudad que es muy parecida al ¿cómo lo llaman? El blanco y negro este de las... Fondo y figura, exacto, fondo y figura. El fondo y figura de las ciudades americanas es muy parecida, de norteamericanas es muy parecida a Mayapán, un centro de concentración de edificios más altos, más importantes, y luego viviendas unifamiliares que se funden en el paisaje. Un modelo de ocupación muy diferente del modelo de las ciudades europeas. En las ciudades europeas, tradicionalmente, el contraste entre el campo y la ciudad era absolutamente definido. La gente se concentró en ciudades porque no les quedaba otro remedio, porque tenían que estar protegiéndose de unos de los otros, porque estaban en guerra constante. Entonces, la idea de la densidad era una necesidad de responder a esa necesidad de agruparse y de tener una relación con el entorno natural muy diferente, que era de claro contraste. La ciudad era un punto, o sea, muy claro de dónde acababa la ciudad y dónde empezaba el campo. Eso nunca pasaba en estas otras ciudades que se extendían en el territorio de una manera absolutamente, teóricamente, infinita, ¿no? A ver si paso. Por ejemplo, en Estados Unidos, el arquitecto más brillante de Estados Unidos, Frank Lloyd Wright, además de sus teorías de la arquitectura orgánica, para pensar en las ciudades, él también proponía un tipo de ciudad de baja densidad en la que cada habitante tendría derecho a un acre de tierra, que es un poco ese concepto de que la esencia que él veía del ciudadano americano, de la democracia americana, el sueño americano famoso, que todavía atrae a tanta gente a Estados Unidos, es que la gente tenga su casa con su terreno y que ese terreno sea el que casi como un derecho, ¿no?, de todos los ciudadanos en Estados Unidos. Y luego esa sensación de que el orden de estas ciudades se extiende sobre todo el territorio, ¿no?, como la retícula de Jefferson que cubre todo Estados Unidos, ¿no? O sea, la idea de la retícula como un elemento de fusión del orden con la naturaleza. En México pasó algo muy parecido. Ya en la época precolombina, en Cholula, el ordenamiento del territorio era basado en una retícula que se extendía en el territorio más allá de lo que era la ciudad. O sea, había una fusión entre ese elemento que ordena tanto el paisaje como la ciudad. En el caso de Puebla, cuando los españoles vinieron, también adoptaron la retícula como modelo urbano para crear todas las ciudades que fundaron. Y es un modelo también abierto y que se puede extender sin ningún tipo de limitación. Es un modelo que trata de fundir esa idea urbana con el paisaje alrededor. En mi caso, a ver, espera. En contraste espera, no, esta está como fuera de lugar. En las ciudades maya, esa fusión con el entorno natural es una consecuencia directa de una adaptación al terreno, que es lo que hace que la gente construya como construye. En el caso de los mayas era un terreno con mucha variación topográfica, con bajos que no podían ser usados para construir y zonas más altas que era donde se construían las construcciones, que pueden ser modestas casas o edificios ya más grandes, ¿no? Y en estas zonas era donde ellos practicaban la agricultura. O sea, es una manera de construir a través de las milpas que quemaban el bosque y la ciudad iba creciendo de la misma manera que ellos ampliaban los campos de cultivo. O sea, de alguna manera la agricultura y la ciudad convivían en el mismo espacio, basado en un aprovechamiento de los terrenos donde ellos iban ocupando la ciudad. Pero es un problema porque no... Tikal, Yaxchilán y Austin, otra comparación de cómo la manera en que cuando uno viaja a Yaxchilán, obviamente es un terreno un lugar muy remoto, pero la sensación que uno tiene todavía en Austin es que esa imagen no es muy fácil de ver, pero esto es donde vive la gente en Austin y ese es el centro, ¿no? O sea, la percepción de la ciudad es muy parecida.
gracias a esta baja densidad y a la manera en la que la naturaleza y la ciudad conviven en Austin y en muchas de las ciudades americanas a las que me refiero en Estados Unidos, la fauna también ha aprendido a convivir con ese entorno humano. Estos son fotos todos que se puede tomar alrededor de mi casa, ¿sabes? O sea, es una cosa como curiosa, ¿no? Que han encontrado una manera de convivir en ese entorno, ¿no? Los hombres y los animales. Y voy a contar un poquito. Esta es una imagen de Austin desde el aire. Entonces, el entorno en el que se crea la ciudad es un entorno que se adapta a las condiciones geográficas de la ciudad a lo largo de los años, de la manera que lo estaba explicando. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, la siguiente, los ríos y riachuelos y zonas que se pueden inundar han afectado cómo la ciudad ha ido creciendo y adaptándose a ese entorno, los árboles, la geografía, la topografía, y esto ha creado un tipo de arquitectura que reacciona a las condiciones de este tipo de asentamiento. Entonces, la obra que voy a enseñar está relacionada con entender cómo esa arquitectura de alguna manera responde a estas condiciones que tenemos. Esto es una casa que vamos a empezar, por ejemplo, y lo que se ve desde la casa. O sea, esto no es un parque, esto es lo que ves desde la casa y esto es todo el término municipal de Austin. La siguiente. Esta foto, por ejemplo, la tomé a 90 pasos de un estadio, el estadio universitario, que tiene capacidad para 100.000 personas. O sea, el pensar que este entorno, esta foto, esté a 90 pasos de un estadio de 100.000 personas es prácticamente impensable en una ciudad que tenga una densidad más alta que Austin. O sea, la baja densidad es lo que ha permitido que estos riachuelos, estos árboles milenarios, puedan sobrevivir aunque la ciudad se desarrolle y cree estos elementos de gran densidad, como por ejemplo un estadio de 100.000 personas. Ya digo, la foto no está manipulada, esa la tomé yo desde al lado del estadio. A la izquierda es el estadio, este es un pabellón que creamos y este es el riachuelo ese que digo que pasa al lado, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en el caso de este pabellón, desarrollamos el pabellón para que haya una transparencia total, para que el entorno más urbano fluya y se conecte con ese entorno más natural. Ahora va para... Esto es un problemita porque... Ahí. Por ejemplo, este es un embarcadero que está construido en el lago que rodea, es un río en realidad, lo llaman lago, no sé por qué, bueno, sí, sé por qué, porque tiene una presa, ¿no? Entonces es un río controlado, como si dijéramos. Y entonces la arquitectura con la que respondemos, por ejemplo, a un entorno como este, es una arquitectura que busca ligereza, que busca delicadeza, que busca una intervención que refleje un poco la belleza, ¿no? y la sensación del entorno natural en donde se asienta. Yo creo que te voy a hacer señal porque es que esto no funciona, ¿eh? Por ejemplo, cuando construyes en Austin, incluso en los barrios más antiguos de Austin, que es este de aquí, es una casa del 1909 que ampliamos, esto es una ampliación, los árboles juegan un papel fundamental en crear estos patios y estos entornos en los que la naturaleza casi hace todo. Yo siempre digo, cuando tienes unos árboles así, tienes un espacio tan bonito, casi la arquitectura juega un segundo plano, porque tienes que aprovechar al máximo lo que ya te ofrece el terreno en sí. Otro ejemplo, esta es una casa de los años 40 que también renovamos, pero que tiene unos árboles que tú tratas de relacionarte con ese entorno creando un diálogo con ese entorno tan rico, ¿no? Las vistas, la relación con el terreno alrededor hace que la arquitectura también trate de abrirse, de conectarse con ese entorno y protegiendo al mismo tiempo esas grandes aperturas que necesitas para conectar con ese entorno, ¿no? O sea, el uso de voladizos, el uso de pérgolas, el uso de elementos que producen, que te generan sombras, que te generan espacios de protección. Esto es una casa que tiene una vista fantástica también y tiene un elemento que de alguna manera reduce, ¿no? la presencia del sol de cara al todo el perfil de ventanas que rodea la vivienda. Otro ejemplo, ¿no? de esa transición del interior al exterior a través de elementos que se mezclan entre la jardinería. Está hablando un poco de
el paisajismo, la jardinería o el entorno, que es muy difícil para mí distinguir la arquitectura de la arquitectura de paisaje. Aquí en esta foto tratamos de ilustrarlo, ¿no? La sensación de que el interior y el exterior fluyen uno sobre el otro. La arquitectura trata de relacionarse con eso, ¿no? Trata de generar un diálogo con ese entorno tan rico. De alguna manera, puse esta... A ver, espera. Para adelante. Ahí. Creo, y esto es un razonamiento últimamente que estoy dándole muchas vueltas, ¿no? Que de alguna manera me da la sensación de que la sostenibilidad, aquí en México creo que decimos sustentabilidad o sostenibilidad, que es más o menos lo mismo, es como quizá una manera en la que vamos a volver a poner a la naturaleza como un punto de referencia importante a la hora de la arquitectura que realizamos. Parece que por fin hemos conseguido que eso sea un aspecto de lo que hacemos como arquitectos, como urbanistas, ya más allá de la profesión, que se entiende la importancia de construir con una atención a ese entorno natural. Y eso es, yo creo, que una manera de volver a girar el péndulo a lo mejor y tratar de hacer una arquitectura que conecte más con esos elementos del entorno, que ahora ya son aceptados a nivel general. Entonces, algunos de los ejemplos que voy a enseñar son arquitecturas en las que ese diálogo es importante y ese diálogo es el generador de las ideas detrás del proyecto. Por ejemplo, en este caso era un terreno con una zona parada es una parada de aves migratorias aquí, que es una zona, un humedal, un pantano casi, ¿no? Con un puente, una casa de invitados y una casa principal. Os voy a enseñar los tres proyectos para que os hagáis una idea de cómo respondimos. Este de aquí, perdón, en la casa de invitados era un entorno protegido y teníamos un retranqueo de 75 pies, nos quedaba muy poquito espacio, entonces concebimos la casa como un elemento que se podría casi traer con un helicóptero para dejarlo en el lugar que teníamos derecho a construir. Aquí era la casa principal, una piscina, el puente, un embarcadero y la entrada desde aquí, y esto es una laguna. Le hicimos una isla para que los animales también pudieran parar aquí, sobre todo los animales como los pájaros y todo eso, que se tienen que proteger de animales depredadores que pueden atacarlos aquí. Las islas son elementos que ayudan a crear más variedad en la fauna. Y todo esto lo tienes tienes que trabajar con gente, en este caso del Corps of Engineers, que son las agencias que controlan la protección del medio ambiente. Pero hay un proceso de crear un diálogo que te permite construir estos entornos según ciertas normas. Este es el croquis inicial de la idea de la casa. Aquí podéis ver un poco los juncos y la idea de una caja de cristal con un elemento curvo que ancla esa caja de cristal. Es una caja que se puede abrir y cerrar con las ventanas Jambi de Barcelona y que permiten al interior de la casa completamente abrirse al entorno natural. Este es el elemento de la escalera y de los servicios que conectan todo verticalmente. No sé qué filtro usó aquí el fotógrafo, que salieron unas luces muy divertidas aquí, no sé. Esta es la escalera y estos son los baños y los armarios. Desde el otro lado es las ventanas todas abiertas, las persianas todas abiertas. La vista o sea, un poco esa idea, cuando tienes una vista así que parece que estás en un árbol, ¿no? La idea es tratar de crear una transparencia que permita conectar con ese arbolado tan denso alrededor del sitio. Son sitios muy especiales desde ese punto de vista, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, dejamos todos los árboles que había y el espacio se adapta un poco a lo que podíamos hacer con los árboles que hay. Y la casa está ligeramente levantada para dejar todo el entorno prácticamente intacto. La parte de atrás, de la entrada, y el puente que conectaba la casa principal con la casa de invitados. Este es el croquis que se puede aislar como el croquis así inicial, pero en realidad me gusta enseñar siempre que ese croquis se hizo, esto me gusta sobre todo para compartirlo con los estudiantes, ¿no? Cuando estáis pensando con un lápiz, yo sé que ahora casi todo se hace con la computadora, pero yo creo que todavía la capacidad del lápiz y del croquis para captar la esencia de un proyecto es muy difícil de reproducir, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba haciendo este croquis, no estaba solamente pensando en eso, pensando que algún día lo iba a poder enseñar en una revista, no, estaba pensando en el proyecto en sí. O sea, perdón. Entonces, aquí puedes ver cómo
el arquitecto está pensando en la idea, en la sección, en la estructura, en cómo se conecta, en qué altura tienes, si lo haces en una dirección, si lo haces en otra. Son momentos importantes de cómo se gesta un proyecto, ¿no? Pero la idea en sí queda captada muchas veces en un croquis que a lo mejor son unos pocos segundos, ¿no? Pero que captan esa idea de cómo quiere responder a este entorno de juncos y de ligereza. Entonces, la manera en la que se construye, que es lo que tenemos que hacer como arquitectos, tenemos una idea, pero tenemos que saber cómo se construye y tenemos que saber las consecuencias estéticas que tiene, ¿no? En este caso, tratas de captarlo todo en una idea que se puede construir y que se puede llevar a cabo sin perder la esencia de lo que buscas. Entonces, después de esos croquis hay mucho trabajo y se llega a construir. Ahora no sé por qué no avanza. A ver si lo puedes avanzar. Aquí ves un poco el resultado de ese entorno de juncos y cómo la idea es de que el puente se convierte casi en una extensión de ese paisaje. O sea, de una manera no consciente, o a lo mejor subconsciente o consciente, hay un esfuerzo de integración parecido a lo que os estaba comentando antes, ¿no? De esa idea de que hay un entorno natural y la arquitectura trata de crear ese diálogo como una extensión de ese entorno. A veces el diálogo es más de contraste y con una ligereza, pero es un diálogo en cualquier caso. En este caso era más con un esfuerzo de integración, casi de camuflaje, ¿no? Y que el puente casi desaparezca, ¿no? Esa es la idea, esa era la idea, que el puente desapareciera. No sé por qué no avanza. Aquí, ya ves que está construido con varillas de refuerzo de acero, de una manera muy sencilla, que se oxida y que se deja de una manera como integrarse con el entorno. Desde abajo, con la estructura y la estructura principal y la secundaria, una vista desde al lado. Cambia mucho el paisaje en otoño y en primavera, ¿no? Pero los juncos siempre están ahí, se mezclan. Ahora, de hecho, ha crecido mucho y cuando cruzas por el puente están los juncos subiendo por encima del piso del puente. Entonces, el puente conecta en este sentido y luego hicimos la casa principal, ¿no? Hay un eje que conecta la casa de invitados, el puente, entras a través de la casa y aquí hay un embarcadero. De hecho, construimos el embarcadero primero, que se llega por aquí, y la casa tiene un vocabulario muy de contraste con la casa de invitados. La casa de invitados es una casa muy vertical, esta es muy horizontal. Este es el embarcadero, también de acero. ¿Lo puedes pasar? Ahí. Y aquí se ve un poco el conjunto, ¿no? La casa de invitados, la laguna, el puente, la casa principal y ahí es donde está el embarcadero. Entonces la casa esta es muy horizontal, con una zona llana de una gran explanada rodeada de agua. Ese esfuerzo de integración también lo llevamos a, por ejemplo, el diseño de la piscina. El diseño de la piscina, la alberca se funde con el agua del lago, ¿no? Tienes aquí el perfil, entonces ahí ves como el puente también, la idea es que el puente desaparezca. O sea, esto está diseñado para que cuando uno se sienta aquí, miras a través del eje y el puente se funde con el paisaje y el agua se funde con el agua de la piscina. La casa en sí es una casa muy horizontal, como decía, con un juego de techos que suben buscando la luz del poniente o de naciente y que usa materiales parecidos a los de la casa de invitados, pero con un lenguaje muy diferente. A ver, esta es la maqueta, también de vez en cuando, ya sabéis que no solo hay que hacer maquetas digitales, también de vez en cuando conviene hacer maquetas físicas. La vista del patio, entonces la idea era organizarla alrededor de un patio, hay una entrada desde aquí con una fuente y la casa se organiza alrededor del patio y con una transparencia muy potente que conecta el agua de la laguna interior con el agua del lago principal. O sea que la idea es que tuviera una transparencia a través del patio. Esa es la entrada, la fuente. Este es el punto de entrada, este es el punto de origen de la fuente, la puerta principal, o sea, la fuente acompaña un poco a la entrada, la puerta principal es de cobre y esa es la transparencia que hablaba, ¿no? O sea, la idea de que esto se siente prácticamente que no es una separación entre el interior y el exterior.
los detalles. Esto es algo que siempre insisto a los estudiantes. Una cosa es tener la idea y otra cosa es seguir y seguir con los detalles y prestar atención a los detalles, cómo se construye el tirador de la puerta, cómo se cierra. Es una parte muy bonita de la arquitectura que muchas veces no se le da suficiente importancia, ¿no? El esfuerzo que lleva seguir con esos detalles y no perder. Hay que ser muy paciente, ¿no? cuando uno trabaja en arquitectura, no solo porque los proyectos tardan y son muy complicados, sino por el rigor con el que tienes que seguir hasta el final. Esta es la entrada vista desde el otro lado, con la transparencia. Es una piedra caliza de Austin, la piedra típica de allí, con madera y con cobre, y con la misma madera que se usa para las ventanas y para el chapado exterior. Aquí se ve la planta, cómo está organizada alrededor del patio, el espacio central y la transparencia, y en la parte de atrás que conecta con el lago. Ups, ya voy, de vez en cuando pasa muy rápido. El patio con el árbol, la chimenea. Esto, Dino, está inspirado en cosas que hicieron mi padre y Fernando Higueras, de las tabicas. Entonces, todavía no lo hemos fotografiado bien por dentro, pero está... Entonces la luz que entra por este lucenario en el poniente rebota en esta especie de elementos, una especie de tabica que impide que el sol directamente entre, pero difunde la luz muy bien. Esta es la vista desde el otro lado, con la terraza, la transparencia, los escalones que conectan con el nivel de la terraza. Ese es el espacio de las tabicas que decía Dino, aquí lo ves. Y da un espacio con una luz muy bonita y la transparencia. Detalles de la chimenea, de nuevo, es muy importante, hasta el diseño de los muebles y el diseño de las mesas y todo eso tiene un lenguaje que trata de conectar y hacer todo más integrado. Hay una línea horizontal potente que rodea y que protege todos los espacios del sol directamente, ¿no? Entonces una zona de sentarse aquí y otra zona aquí, el dormitorio principal y la cocina que recibe la luz por la mañana, la luz de naciente. Esta es una casa muy diferente, muy vertical, en Dallas, en otro entorno. El cliente era un cliente muy curioso, es el director del acuario de Dallas y tiene mucho interés por los animales, la vegetación y un personaje muy exuberante con ideas así muy... Cliente muy diferente porque él decidió construir la casa él mismo, como constructor. Nosotros le dijimos que no lo hiciera, él insistió y al final salió mejor de lo que pensábamos, el diálogo con él como cliente y como constructor. Y aquí quería enseñaros también uno de los croquis así iniciales que captan la idea, ¿no? Aquí ya veis muy rápido que es una idea, una casa muy vertical con un puente, un agujero aquí que es un hueco que le hicimos al terreno para entrar desde el lado. Y la idea del proyecto ya está captada en un dibujito así de pequeño, ¿no? Hecho en el avión de vuelta después de reunirnos con él. A ver si... No sé por qué a veces que no le gusta. Mira, aquí ves la entrada. Esto es una idea del cliente. Esto es un muro vertical enorme, básicamente una caída tremenda del terreno en ese borde, y él dijo que quería entrar en el terreno desde aquí, en vez de entrar desde abajo. Entonces, aunque luego creó un camino para una casa que hicimos aquí abajo también, pero la entrada principal es por aquí y es un elemento una estructura vertical que tiene vistas a la ciudad de Dallas desde arriba. Es uno de los puntos más altos de la ciudad de Dallas. Aquí ves un poco, esto cuando nos lo dijo nos pareció como un disparate, pero no nos imaginábamos que iba a empezar al día siguiente, ya tenía las máquinas para empezar a taladrar esa pared. O sea, él nos dijo, no, la entrada la quiero por aquí. Y al día siguiente, de verdad, que tenía ya una máquina de estas de hacer autopistas, haciendo aquí un hueco. O sea, esto era toda esta pared de piedra y aquí está el corte, hay un puente aquí está el portón que se enrolla y baja, y esta es la entrada desde la calle, ¿no? Aquí ya ves un poco la idea. Entras por aquí, este es el puente, el segundo puente, hay un puente justo que acabamos de pasar, y la idea de la casa como un elemento muy vertical. Aquí lo ves en el típico dibujo que hoy en día se espera, hecho con el ordenador, pero a mí me gusta siempre enseñar también los dibujos a mano alzada, cuando aprieto, a ver, para atrás. ¿Se puede dar para atrás? Ahí. Este es otro ejemplo de los dibujos esos pequeños a mano alzada que se pueden hacer
y que captan la esencia del proyecto muy bien. Por ejemplo, esto también es parte de los dibujos que hicimos en el avión volviendo de vuelta, ¿no? Y ya ves un poco la idea de la casa y que prácticamente es lo que se acabó construyendo. O sea, es decir, es los diferentes niveles, la idea de la estructura. Y esto es un diagrama estructural, esto es un diagrama estructural también, estos son los diferentes pisos. Aquí, así, estos son los dibujos. La siguiente. Ahí. Los dibujos ya acabados del proyecto que se construyó y es sorprendente como a veces los croquis esos iniciales captan la esencia del proyecto muy bien. Como decía desde el principio, hay que tener una idea muy clara del proceso de construcción. En este caso, estos croquis a mano alzada captan la idea de que la estructura iba a ser una celosía de acero en la fachada exterior que aguantaba un perfil metálico y en esencia básicamente es lo que hicimos al final, o sea que se capta el vidrio, conecta esos perfiles de acero, esta es la pared estructural que es una celosía de acero y este es el dibujo que capta esa idea estructural que está muy relacionada con la idea del proyecto. O sea, es decir, cómo combinar el ser constructor y cómo el poder captar la idea y construirla a base de un entendimiento del proceso constructivo es muy importante. Por eso las clases de construcción, de estructuras, que muchas veces los estudiantes pensáis que no son tan importantes como las de diseño, están mucho más conectadas de lo que puede parecer al principio cuando estáis atendiéndolas. Ahí ves, cuando llegas con el garaje, entras aquí, este es el nivel inferior, estos son dormitorios, el nivel principal está en el piso de aquí, son 2 niveles de dormitorios y luego la terraza arriba. Y el puente que conecta la entrada de los visitantes. Esta es la entrada privada y los visitantes entrarían por aquí. No sé por qué, pero no pasa. Yo voy a hacer este signo y cuando haga esto tú pasas, ¿vale? Porque aquí veis un poco la vista desde el puente, ¿no? La idea del puente y la idea de la estructura que sube por los 2 lados y soporta los forjados de cada nivel, además de proteger del sol de poniente y de naciente. Esto de nuevo no es un elemento decorativo, es el elemento que soporta, y no hay columnas, o sea, están trabajando todos esos perfiles que son relativamente pequeños, las columnas, trabajan todos juntos para llevar todas las cargas abajo. Una columna de estas obviamente no sería suficiente, pero cuando pones todas estas juntas creas un nivel de estructura suficiente que al mismo tiempo de nuevo protege del sol de este y de oeste. La escalera, la chimenea que tiene doble, hay una chimenea arriba también, o sea, que son 2 niveles de chimenea con la estructura detrás. Todo esto, imaginad la preocupación que teníamos de que él fuera a ser el constructor y la verdad es que estamos sorprendidos que realmente lo pudo construir. O sea, es decir, es un hombre de estos que es el único cliente que hemos tenido que una vez fuimos a reunirnos con él en el acuario y nos pidió, por favor, si le dábamos 10 minutillos que tenía que atender una cosa y fuimos a ver lo que estaba haciendo y estaba sacando un tiburón de la jaula, no de la jaula, del acuario, para meterlo en una jaula, en una lancha que se lo iban a llevar, tenían un camión con el agua afuera para llevárselo a Miami. Entonces él era el que estaba literalmente agarrando el tiburón. Y nosotros estamos viéndolo diciendo, a lo mejor es el último día que vemos a nuestro cliente. Y luego se secó un poquito y siguió la reunión como si nada. O sea, que era un cliente estos que cuando lo empiezas a ver haciendo esas cosas te das cuenta de que no se va a asustar por nada. Y la verdad es que hizo un trabajo increíble construyendo la casa. Esa es la estructura, ¿no? Aquí lo ves, de piedra aquí. Hay una regulación ahora en Texas que tienes que tener unos mínimos de control energético, tienes que tener un cierto nivel de aislamiento térmico, entonces cuando tienes mucho vidrio tienes que compensar con zonas que tienen menos vidrio. En este caso el contraste era entre los elementos del frente y la parte de atrás que estaba más protegida con la piedra, entonces crea un entorno muy... Desde dentro es interesante ver ese contraste también. Y aquí ya ves cómo se funde con la vegetación. Él es un experto en vegetación también, si lo conoces, se trae las plantas de todo el mundo porque las trae para su acuario, entonces luego las instala también en su casa. Y tiene aves de todo el mundo. El cuarto de baño está diseñado para que se abra en un patio exterior, el que tiene aves de todo el mundo, literalmente, que se las trae a la casa. Eso es una de las cosas divertidas de trabajar en arquitectura, que encuentras clientes con todo tipo de personalidades. Este es uno de los que también es difícil de olvidar.
la vista desde arriba, ahora hay un puente de Calatrava aquí que se ve, el nuevo que ha hecho, pero esta es la vista de la ciudad desde la terraza de arriba, un día de nevada, un día mejor, después de que ya estaba acabado. No le dieron permiso para hacer la escalera hasta aquí arriba y él dijo, no te preocupes que vamos a poner aquí una puerta hidráulica para subir a la terraza, y mira, y la montó de lo más bien. Este es el camino que lleva a la parte de abajo. En la parte de abajo también construimos una casa que es donde está la piscina, el dormitorio de invitados, y este es el camino que conecta la parte de arriba con la parte de abajo del terreno. Desde la calle, la parte de abajo, ahí, desde la parte de abajo, aquí se ve la entrada y la casa que hicimos abajo era casi como poner de lado la que habíamos hecho arriba. Entonces, la misma estructura que teníamos soportando el edificio verticalmente, aquí se convierte en una estructura que conecta horizontalmente la zona del garaje con la zona del gimnasio y la piscina. Esto es otra de las cosas que, como él está acostumbrado a hacer estas cosas con plexiglas, la piscina, hacerla así, pues era como pan comido para él. Dice, no, eso lo traigo yo de no sé dónde, y mira, la piscina la hizo con el borde transparente. No me extrañaría que un día fuera y hubiera un tiburón ahí, ¿no? Otro día tuvimos una reunión con ese mismo cliente y me dice, mira Juan, ¿quieres ver una cosa? Y digo, sí, ¿qué tienes? Y en la puerta al lado donde nos estamos reuniendo tenía una jaula con 2 osos hormigueros que acaban de traer de Brasil, preciosos, jovencitos, y los tenía para traerlos al acuario. Es un acuario, pero en realidad es como un zoo indoors, o sea, un zoo interior. Y de pronto estás teniendo una reunión con un oso hormiguero que está correteando alrededor de la mesa. Este es un proyecto que también tiene relación con esa idea de ciudad y de la relación con la naturaleza. Este es un proyecto que nos invitaron para tratar de resolver un problema que tienen en el parque en Austin, que es un sitio muy usado, que tiene muchos caminos y senderos que corre la gente alrededor del río. Esto es el centro de Austin, en la parte más central de Austin. Es todo un parque que rodea todo el río. Entonces este es el tipo de baño público que había en el parque, ¿no? De hace 30 años que no habían hecho uno nuevo y nos pidieron a ver si podíamos contribuir con un diseño para hacer un parque nuevo, un baño nuevo en el parque. Y obviamente nuestra idea era a ver si podemos hacer algo que no parezca un baño público, porque no hay nada menos atractivo que la idea de ir a un baño público cuando no te queda otro remedio. O sea, básicamente todo el mundo va a un baño público cuando no te queda otro remedio. Si puedes evitarlo, pues lo evitas, ¿no? Y sobre todo cuando se ve así, ¿no? O sea, ¿no? Como que no promete mucho. Entonces, el concepto que trajimos, que muchas veces, como decía, se capta en la idea del croquis, era más pensar en si podemos hacer una obra de arte que se instala en un parque, ¿no? La idea de una escultura en el parque y que esa escultura tuviera la capacidad de absorber esa función requerida y necesaria de un baño público. Entonces, en el croquis, además es de mi socio Miguel, que lo estábamos discutiendo, muchas veces los croquis son consecuencia de 2 personas dibujando, ¿no? En este caso, la idea captaba un poco ese objeto de arte en el parque, ¿no? Y, a ver, de nuevo, este es el resultado final y ahí veis un poco la idea, ¿no? De un objeto que es como una obra de arte, una escultura en el parque, pero que tiene esa función. Y con ello también tratamos de resolver el gran problema que tienes cuando haces obras de este tipo en un entorno público muy difícil de mantenimiento, que puedas generar algo que minimice el reto de mantener un baño público como este. Entonces lo hicimos de acero corten, que se oxide, no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento, y son planchas de acero que se alternan para dejar elementos de ventilación en la cabeza, es como una especie de serpiente que se enrosca, ¿no? Aquí lo ves, y en la cabeza es donde se ventila a través del espacio que queda entre las planchas sin que permita la capacidad de mirar y ver dentro del espacio, o sea, que se mantiene la privacidad. Y tenía que ser también para
proveer acceso para minusválidos. De nuevo, el lado práctico, el lado de construcción, el lado programático, no importa la idea, lo bonita que sea, si no puedes resolver esos problemas, la idea no es buena. Tienes que poder resolver también esos problemas prácticos. En este caso, la puerta tenía que tener unas ciertas dimensiones, la capacidad del baño de absorber ese... Ahí va, se va para allá. Esta es la vista desde arriba, en el parque. La construcción, de nuevo, muy importante, la idea de cómo se construye, el acero. Estas planchas, cuando son muy altas, llegaban a ser de hasta 4 metros, entonces la plancha horizontal es la que hace de soporte lateral y al mismo tiempo permite que entre el agua y la luz por aquí, o sea, que están separadas, pero estas se conectan de manera que le dan a las planchas más altas una rigidez horizontal que es necesaria. Esto es muy típico en Estados Unidos, estaba comentándolo ayer con Manolo y Annette, que tienes que siempre dejar espacios para que se dé reconocimiento a la gente que paga por estos proyectos. En este caso, los nombres de las fundaciones que dieron dinero pues están aquí inscritos en uno de los paneles, pero aquí se ve un poco la idea de cómo va subiendo. Estas son las planchas más altas, ese es el espacio. El interior, que además tiene una calidad extraordinaria la luz, porque se difunde alrededor de todo el espacio, súper utilitario, en el sentido de que tienes que llegar ahí con una manguera y básicamente limpiarlo sin tener miedo de que se moje, o sea, se puede mojar todo. De hecho, el agua entra por aquí y se va por fuera, y por aquí incluso dejamos que entre. Hay una manera de que el entorno es totalmente a prueba de bomba, ¿no? Estos son lo que llaman los baños de prisiones, ¿no? que son de acero inoxidable que permiten menos problemas de mantenimiento. Esta es la plancha que decía desde arriba. Sí, ahora noto que me estoy acercando más, ¿no? Yo no sé si antes no se me oía, pero nadie me dijo nada, a lo mejor es que no... Esta es la plancha de acero, como decía. Voy a enseñar otro proyecto además que tiene interés también desde el punto de vista de México como un sitio de una riqueza histórica tremenda, y es un aspecto de nuestro trabajo que también a mí me interesa mucho, que es la relación con la historia. En este caso, de las diferentes acepciones de la definición de historia, me gustaba la que se refiere a la historia como algo que facilita el futuro, ¿no? Yo veo la historia como no algo nostálgico, sino como algo que nos puede enseñar y que podemos aprender para hacer cosas en nuestra época. En este caso, la conexión con la historia tenía que ver mucho con los clientes. Teníamos unos clientes que eran de India, de Gujarat, y que traen una tradición histórica y cultural muy diferente, pero lo vimos como una oportunidad muy interesante para aprender de esa cultura y tratar de responder a los retos también prácticos de nuestros clientes. Este es otro de esos croquis iniciales que yo creo que... Este es un croquis dentro de un cuaderno de viaje. Estaba precisamente en México, Dino, cuando me acuerdo cuando hice este dibujo. Esto es una parte de abajo de una página de un cuaderno, ¿no? Pero la idea está muy bien captada desde el principio, de cómo funcionan las cubiertas. Y es una idea que a lo mejor, si no lo has dibujado tú, no se entiende muy bien exactamente lo que estás tratando de representar. Pero el proceso de evolución es, a ver, básicamente de un dibujo así, un dibujo todavía a mano alzada, que capta ya la idea, y el proyecto ya realizado con esa idea de cubiertas y la idea de elementos específicos de esta tradición que traían nuestros clientes. En la religión hindú, el elemento más alto de cualquier estructura tiene que ser el elemento más sagrado. O sea, en el caso de estos clientes necesitaban una capilla, que en la tradición hindú de nuevo tiene que ser el elemento más alto de la estructura, y que no puede tener nada encima, ¿no? La capilla no puede tener nada, ningún otro piso encima, ¿no? Entonces, en este caso, la capilla es este elemento vertical que también tiene que tener la luz de naciente. La luz entra por el naciente y tiene que cumplir ese requisito. De nuevo, no queríamos hacer una arquitectura que reprodujera la arquitectura hindú, pero queríamos captar la esencia de las ideas que ellos necesitaban incorporar. En este proyecto trabajamos para el paisajismo con Peter Walker. Peter Walker trabajó con nosotros en este proyecto, estábamos muy contentos porque él normalmente está muy solicitado y no necesariamente trabaja en todos los proyectos que se le proponen. Pero fue un diálogo muy interesante y es una casa que se relaciona mucho con los jardines alrededor de la casa.
la entrada con el elemento de agua que rodea el acceso a la capilla. Este es el elemento, un espejo de agua. Y elementos históricos que inspiraron algunas de las cosas que hicimos dentro. Por ejemplo, en la tradición india, en la tradición hindú, no sabían construir todavía bóvedas y cúpulas hasta que no llegó la influencia de la arquitectura islámica. Entonces construían a base de un poco como la bóveda falsa de los maya, que iban sacando en voladizo cada nivel hasta que se cerraba la estructura. Entonces, inspirados en esa idea, desarrollamos el interior del elemento de entrada, a ver si le puedes pasar, con un concepto parecido, usando losas de piedra que se fueran cerrando más y más en voladizo hasta cerrar la estructura, hasta la puerta y el espacio principal. En el caso en la manera en la que usan los espacios en India es un punto muy importante de entrada donde se quitan los zapatos, donde dejan los zapatos, donde son recibidos, y entonces queríamos marcar ese elemento. Aquí es donde ponen los zapatos, es todo monolítico, esto es todo macizo de piedra, que los ingenieros lo pasan muy mal cuando les haces estas propuestas porque no ven dónde poder meter el hierro, ¿sabes? Les gusta, ¿dónde podemos meter un poco de hierro para estar más tranquilos? Y le decíamos, no necesitas hierro, y no, pero si se cae, ¿pero cómo se va a caer? Nos tuvimos que básicamente lo que hicimos fue construirla en el taller. Los ingenieros fueron y cuando ya vieron que no había manera que eso se cayera de ninguna manera, entonces aceptaron que se podía hacer. Pero esto simplemente, el concepto es muy parecido a cómo se construyó el Panteón en Roma. El Panteón en Roma tampoco es una bóveda fina, sino que es una masa que va volando cada vez más hasta que se cierra. Pues esto es lo que básicamente hicimos aquí, con la piedra que se va cerrando y no hay manera de que se pueda caer, porque no tiene manera de derrumbarse. Así que espero que no se caiga nunca, porque si no, luego me van a recordar lo que acabo de decir, pero por ahora sigue muy bien. El punto de entrada es aquí, es una casa en L, con un jardín muy amplio y elementos del comedor que mira para acá, otro jardín por aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿no? El blanco es algo que domina mucho la tradición india. En India se percibe el blanco como un material muy deseable de piedra, y los clientes querían piedra pues por todos lados prácticamente. Entonces tuvimos que convencerles de introducir elementos más cálidos como la madera para contrarrestar un poco el blanco, ¿no? Cuando uno piensa en el Taj Mahal y las arquitecturas de India, tienen mucho blanco por esa tradición. La escalera con la madera, como decía, que conseguimos convencerle, una escalera de vidrio. El eje de entrada. La capilla, como decía, el elemento más alto, inspirado, pero no necesariamente de una manera directa, en la idea de cómo esos templos siempre, cuando tú ves un templo indio, ya sabes que aquí debajo está el punto más importante del edificio. En este caso era el elemento de la entrada aquí. Uy, perdón. Un diálogo muy curioso con la clienta. La clienta era una mujer de muy pocas palabras, pues prácticamente era difícil sacarle muchas cosas, pero tuvimos que conseguir que nos explicara cómo ella hacía sus ritos aquí de las velas y el cajón. Y necesitaba un cajón, necesitaba el altar a una cierta altura, y ahí es donde pone sus imágenes, y los rezos los hace ella aquí. Él no era un hombre religioso, pero ella sí. O sea, que había que estar muy atento a entender qué era importante para esa rutina. O sea, eso es un aspecto de los arquitectos que tenemos que siempre trabajar, que es tratar de entender lo que estamos tratando de hacer. No tanto imponer lo que queremos hacer nosotros, sino tratar de hacer lo que responde a las necesidades del cliente y que además puede tener tus propias ideas. Pero si no respondes a las ideas de los clientes, a las necesidades de los clientes, al final el proyecto no funciona. El patio de atrás. Esto es un tema muy difícil en esta zona de Estados Unidos porque aquí los huracanes en Houston, los huracanes entran a veces, y de hecho uno entró por aquí justo cuando acabamos de acabar la casa. Mandaron evacuar a toda la ciudad, los clientes decidieron no irse y se quedaron en la casa, que estábamos muy preocupados, y fue un alivio cuando vimos que la casa aguantó perfectamente. Sobre todo estábamos preocupados por estos grandes ventanales de vidrio, porque se tienen que diseñar para que puedan recibir el impacto de objetos cuando hay huracanes, y el agua subió 12 pies
prácticamente hasta el nivel de esta, o sea, la casa la elevamos para protegernos de los, y la regulación nos obligaba a levantar la casa. Nosotros protestamos y al final estamos muy contentos de que las protestas nos surtieron efecto y nos obligaron a levantar la casa. Si no, se hubiera inundado completamente. Esto es curioso también porque hasta en el interior, en el dormitorio también pedían que fuera de piedra, ¿no? Que uno casi siempre asume que el dormitorio va a tener algo más... o sea, tratamos de usar madera en otros elementos para contrarrestar con la piedra. Esto es otro punto importante en la arquitectura hindú. Uno de los elementos más bonitos de la contribución a la historia de la arquitectura universal es la tipología de los pozos, ¿no? De los pozos escalonados de la tradición hindú, que son preciosos, ¿no? Y esa tradición de bajar al río Ganges, hacer las abluciones, esa tradición tratamos de reinterpretarla por la necesidad de levantar la casa, que es lo que estaba explicando. Esto es el nivel que tuvimos que subir y entonces aprovechamos para crear un entorno en el que hubiera una conexión con esa idea de los pozos escalonados de la tradición hindú. Esto no lo pedían los clientes simplemente reaccionaban positivamente cuando veían que había relaciones sutiles con cosas que ellos entendían. Mucho espacio exterior, los columpios son muy importantes en la tradición india, que es básicamente la única que domina la zona. Te obliga a pensar en qué puedes traer a este proyecto que conecte con el lugar, un lugar que es tan nuevo, en cierto modo, ¿no? Entonces, el proyecto fue hacer un edificio de oficinas básicamente administrativo para la Fundación Qatar Foundation, la que lleva el Barcelona en la camiseta. No sé si lo habéis fijado. Entonces, es prácticamente como el Ministerio de Educación de Qatar. Es una institución muy potente, entonces necesitaban un edificio de 70.000 metros cuadrados de oficinas para la fundación. Entonces, nos invitaron, fue un concurso internacional. Nos invitaron ahí, fuimos un par de veces a ver el sitio. El sitio era espantoso en el sentido de que hacía un calor horrible, había una tormenta de arena y no había absolutamente nada. Pero a pesar de eso, uno siempre quiere ir a visitar el terreno, obviamente. Y fuimos allá. Esto es lo que está pasando, lo que ves desde el avión, lo que hemos visto en muchas imágenes, ¿no? De las ciudades que están creciendo literalmente en el desierto. Y lo que se ha empezado a construir ahí es un mundo, lo llaman la ciudad de la educación, y hay muchos arquitectos importantes que han construido ahí, desde Arati Sosaki, Legorreta, Rem Koolhaas estaba haciendo esta torre, y el edificio que nos pidieron a nosotros era este, que era una especie de extensión de la torre de Koolhaas, en el sentido de que esta era parte de la administración y aquí más de la administración de la Fundación Qatar. El edificio era cinco dedos de oficinas con un gran jardín de esculturas en la parte baja, que era como inspirado en los oasis del desierto de la zona. Y un garaje enorme debajo del jardín. Y precisamente con la excavación del garaje se hacía el jardín de escultura, creando aquí un terraplén potente para separar de la circulación de la autopista que había aquí, y ese jardín con grandes lucernarios para traer luz a los niveles inferiores. No voy a entrar en mucho detalle porque me gustaría concentrarme en cuál es la idea, que ahí está la sección, el garaje con la entrada, el punto de entrada del eje principal. Un edificio muy flexible, nos pedían que tuviera flexibilidad absoluta, pero lo que nos preocupaba más, este es el espacio interior de la entrada, a mí lo que me preocupaba más era cómo podemos darle un sentido al edificio en este entorno cultural y con estas ideas y con lo que se había hecho ya en el resto de la universidad que se estaba construyendo. Entonces, paseando por la zona, vimos el edificio de Koolhaas, el edificio de Isozaki, el edificio de Isozaki que hizo también ha hecho dos Isozaki. Si os fijáis, hay siempre como un énfasis en la idea de la geometría como elemento decorativo de las fachadas, en la tradición de la arquitectura islámica. Más o menos orgánica, más o menos rígida, pero estos son elementos que acertadamente estos arquitectos usaron para inspirarse a la hora de darle carácter al edificio. Cuando nosotros empezamos a investigar, tratamos de ir un poquito más allá. O sea, en España, ya sabéis que la presencia islámica en España es muy, muy importante. La Alhambra es un ejemplo de arquitectura islámica reconocido mundialmente, pero lo que tiene de
interesante de la arquitectura islámica es que como no podían hacer arte figurativo, usaban la caligrafía para decorar los edificios. Entonces, la Alhambra es uno de los mejores ejemplos del uso de la caligrafía para decorar los edificios. Una de las grandes contribuciones de la arquitectura islámica a la arquitectura universal. Investigando un poquito más este tema, descubrimos que dentro de esa tradición se han creado diferentes alfabetos, diferentes maneras de escribir para facilitar esa incorporación de la escritura a los edificios. Entre ellas, uno que es un alfabeto que le llaman Kufic, y es Kufic el que lo hicieron más cuadrado para poder incorporarlo a través de los azulejos en las mezquitas y en los edificios públicos de su... Por ejemplo, este es el uso del Kufic en Egipto, en diferentes sitios. Estos son capítulos del Corán, escritos de esa manera. Parecía una idea preciosa, ¿no?, de cómo incorporar esa decoración y darle sentido a esa decoración. Entonces, lo que es increíble es que ese lenguaje, a ver, para atrás, por favor, ese lenguaje llega a crear una gráfica muy potente y al mismo tiempo muy interesante. Este es el primer capítulo del Corán, escrito en Kufic. Y como ya sabéis que en el árabe se lee de derecha a izquierda, se empieza aquí, empiezan aquí y van dando la vuelta así. O sea, tú empiezas aquí y vas leyendo el capítulo del Corán en círculos, así, hasta que acaba en medio. Este es el capítulo 112 del Corán. Parece casi increíble, ¿no?, que eso pueda ser escritura. Y nos pareció que es una idea que se podía usar para darle esa capa de conexión con la cultura que recibía el edificio. Entonces, desarrollamos un sistema de fachada, a ver, para adelante, otra, un sistema de fachada que reproducía esa idea a través de unos módulos de 50 centímetros de hormigón blanco y que eran los elementos de remate que daban la fachada al edificio, donde estaban las capillas las capillas de oración, que son básicamente es un requisito en cualquier edificio en el mundo islámico, por la tradición musulmana de tener que hacer 5 oraciones al día, ¿no? Entonces tienes que tener para hombres y para mujeres, y eran edificios de oficinas muy largos que tenían al final todos sus capillas, y las capillas son las que reciben este tratamiento de fachada. A ver, aquí se ve la fachada, o sea, esto es la fachada que da al edificio Isozaki, que está enfrente. Se usó para las celosías del lado de la autopista, y en la siguiente, y en las capillas, mirando a la Meca, es donde se desarrolla este sistema de prefabricado de hormigón para darle esa presencia al edificio de una manera que conectara con su cultura. Desafortunadamente cancelaron el proyecto, o sea, llegamos a ser los finalistas, y cuando ya fuimos ahí una vez más a presentar, en los países árabes funciona de una manera un poco complicada, no se sabe muy bien lo que pasa. Durante 2 años nos decían que lo iban a posponer, lo iban a posponer y lo iban a posponer otra vez, y al cabo de 2 años nos dijeron que lo habían cancelado, sin dar explicación alguna. Lo que nos sospechamos es que el terreno era demasiado valioso y decidieron que mover las oficinas de la Fundación Qatar a otro sitio y que van a poner un hospital o otra cosa en el mismo terreno. Pero fue una experiencia interesante. En Austin, volviendo a la ciudad americana, hay un proyecto que... vuelve para atrás otra vez, por favor. En las ciudades, como decía, de poca densidad en Estados Unidos, ahora mismo hay un esfuerzo por tratar de crear unos corredores, unos ejes de más densidad, donde puede correr el transporte público, donde hay una capacidad de crear unos entornos más peatonales. Este proyecto que voy a enseñar aquí es un esfuerzo por crear ese borde que tradicionalmente no existe. Cuando uno viene a ver la manera que se construye pensando en el coche, los coches se aparcan enfrente y los edificios están atrás. Nosotros tratamos en este proyecto, como idea principal, es crear un edificio que creara calle, que creara conexión con el borde. Y así es como se capta un poco esa idea, en esa primera idea de un croquis rápido.
unos dibujos más desarrollados de cómo se puede crear ese borde. El terreno era un terreno que era muy grande, pero tenía solamente esta parte enfrentada a la calle, y aquí es donde pusimos el borde del edificio, pegado al máximo a la calle principal. A ver, un croquis un poquito más elaborado con la idea de esa idea de protección, de hacer el edificio más abierto y más conectado con el entorno urbano. Aquí ya está ejecutado la idea de que aquí pueda entrar la gente, pueda circular, tiene elementos muy abiertos al nivel de la calle. Esto funciona como una entrada independiente de la entrada principal que está aquí. Un programa muy complejo con 3 instituciones que se juntaron para atención, o sea, es un centro de acogida de familias con problemas de abusos, centro de alfabetización, centro de ayuda a jóvenes sin familia, y se juntaron 3 organizaciones, y lo que tratamos de captar en el edificio es que todas estas organizaciones se juntaron bajo un mismo techo. La idea de que el techo unifica estas instituciones que están trabajando con los mismos propósitos. Y al mismo tiempo soportar ese techo con columnas muy esbeltas, como muy débiles individualmente, pero que todas juntas consiguen ese soporte que se necesita para que simbólicamente representara el esfuerzo que estaban haciendo estas instituciones por ayudar a gente en estados situaciones muy precarias. Usamos 3 materiales para distinguir las 3 instituciones que se juntaron para formar LifeWorks, que es el nombre de la nueva institución que se creó. Hay una entrada para los coches aquí, para poner los coches en la parte de atrás. El estacionamiento está en la parte de atrás para fomentar la presencia en la calle, como decía. Muchos espacios exteriores para que la gente pueda trabajar, la gente que trabaja en el edificio pueda salir afuera a comer, a descansar. Hay una terraza aquí y otra adelante. Estas son las fachadas. Esta es la entrada, la esquina, con la entrada principal y una terraza. Esas columnas de acero que decía, que soportan entre todas las 3 instituciones. Un edificio de bajísimo presupuesto para una institución con mucha ambición. Eso es lo que necesitas a veces, más que el presupuesto, que muchas veces parece que es lo más importante, no lo es. Lo más importante es tener un cliente que tenga la ambición o el deseo de hacer algo más allá de lo más básico. En este caso, la aspiración que tenían ella era de que la gente que venía a su edificio venía en situaciones muy extremas y para clases muchas veces ya digo, había gente que viene ahí para aprender a escribir, aprender a leer, aprender a inglés. Entonces tenían la idea de que tuviera un aspecto, y muchas veces estas instituciones están en edificios muy deteriorados, en zonas deprimentes de la ciudad. Entonces, en este caso, la idea era que tuviera un poco el aspecto de un edificio casi universitario, para dar un poco de importancia, ¿no?, a la labor que estaban desarrollando. Perdón, para el otro lado. La entrada con lo que es la arcada que... La siguiente, esta es la recepción. He ido varias veces vino un grupo de alemanes que vino a visitar. Este es un proyecto que ha tenido el máximo nivel de sostenibilidad que se puede dar en Estados Unidos, y haciendo cosas muy básicas, ¿no? O sea, cosas de integración, de maximizar la luz natural, paneles solares, buena distribución. Y cuando estaba dando el tour al grupo de arquitectos alemanes, es increíble la cantidad de gente que entra para pedir ayuda de todo tipo a la gente que está en recepción. O sea, es decir, aquí llega gente que entra y en lo que estuve yo ahí en 1 hora y algo, la gente entra con todo tipo de problemas, ¿no? Espera, este es el nivel de la terraza de arriba con una apertura. Este es el puente que conecta los dos y los coches pasan por aquí abajo. Ahí estoy yendo para atrás, perdón. Esta es la parte de atrás. La parte esa que conecta visualmente con la calle para actividades múltiples. Este es un espacio que se alquila y que se permite usar a la comunidad alrededor de la zona.
siguiente. Un programa muy complejo en planta, no voy a entrar en los detalles. La terraza, que además tiene unas brisas siempre muy agradables. La biblioteca, la sección y por la noche. Este es un proyecto, solo quería incluir esto, y la verdad es que lo incluí en octubre cuando vine, pero es un proyecto el primer proyecto que hemos hecho en México, en Monterrey, es un edificio de oficinas que acaban de acabarse, nos han enviado unas fotos, no lo he visto todavía acabado, pero nos enviaron unas fotos ahora recientemente del edificio ya acabado, esperamos poder tomar fotos pronto, pero ha sido una experiencia muy interesante. Es un edificio de oficinas en San Pablo, en el centro de Monterrey, con esas montañas tan bonitas que tiene, una terraza arriba. O sea que la próxima vez que venga espero que ya tener fotos buenas. El último proyecto que voy a enseñar es el proyecto de la Fórmula 1 en Austin, que es un proyecto muy curioso porque no se hacen muchos proyectos de este tipo. Es el primer circuito de Fórmula 1 que se hace en Estados Unidos. Y nos tocó hacer un proyecto que realmente no tiene precedente desde el punto de vista de proyectos similares en Estados Unidos. Y a mí, la realidad es que a mí me gusta trabajar en proyectos que no tengan muchos precedentes claros, porque de alguna manera puede ser uno más creativo y sobre todo cuando hay poco tiempo. En este caso había tan poco tiempo que teníamos que construir muy rápido un proyecto muy grande y muy complejo, con la presión del tiempo y con la presión de tomar decisiones muy rápido con un cliente que no tenía tampoco la experiencia para saber lo que necesitaba. Que es algo también muy atractivo para los arquitectos. Cuando el cliente no tiene tiempo y hay que tomar decisiones y el cliente no tiene tampoco conocimiento de sus necesidades, tú puedes contribuir como arquitecto de manera que el proyecto pasa a ser más controlado por el arquitecto. No siempre pasa, pero hay veces que pasa. Este es el circuito. El circuito lo diseñaron unos alemanes, Tilke, y nosotros hicimos los edificios alrededor del circuito, que es con los que, como si dijéramos, interactúa el público cuando va atiende carreras. Hay aparcamiento por todos los lados, el aeropuerto está aquí al lado, está en un sitio muy cercano al aeropuerto de Austin y fue un proceso muy interesante el proceso de desarrollo de este proyecto. La línea principal es esta, la línea de llegada, la recta principal es esta, la línea de llegada, la línea de salida, la parrilla. Voy a contar un poquito cómo tuvimos que responder, esa mente de constructor que os decía. Este es el graderío, la tribuna principal que hicimos delante de la línea de llegada y la línea de salida, con una estructura modular que nos permitía tener la flexibilidad para poder crecer o reducir el proyecto a medida que se iba descubriendo lo que podían pagar los clientes y cuánto costaban las cosas. Para que se hagáis una idea, esta tribuna principal la empezamos a diseñar 19 meses antes de la primera carrera. Empezamos el diseño, o sea que se tuvo que diseñar y construir en un tiempo que en Estados Unidos es imposible, yo creo que es imposible construir más rápido de lo que construimos. En Estados Unidos hay un proceso de construcción que es más lento que en otros sitios por todos los miedos legales que tiene la gente de hacer las cosas sin protegerse. Entonces, en este caso conseguimos realmente un equipo que hizo que las cosas se hicieran a una velocidad que normalmente no se puede conseguir en Estados Unidos. Y tomar decisiones muy rápido con los clientes. Uy, ahora voy muy rápido yo también aquí. Esta es la vista desde el aire, entonces aquí ya se ve un poco ese módulo que nos permitía seguir creciendo a medida que necesitáramos. O reducir. De hecho, esto tenía 3 módulos más y se fueron reduciendo a medida que el cliente se daba cuenta de que no tenía dinero para pagar todo en una primera carrera. Esos son los módulos desde un lado. Era como construir un sistema de construcción más que un edificio. Entonces, a medida que tú decidías lo que necesitabas, se podía ir añadiendo más. Entonces, siguiente. Ese módulo básico consta del graderío, una zona con los baños, los suites, que son esas ¿cómo lo llamaríamos? Los palcos, exacto, los palcos que paga mucho la gente por verlos porque tienen sus servicios restaurantes, sus vistas, televisiones, ahora os enseño unas fotos. Entonces son como 3 elementos que se pueden combinar con los restaurantes mirando hacia afuera y la cubierta. Entonces con estos elementos nosotros pudimos desarrollar un sistema que permitía
en su versión más desnuda sería este, ¿no? En otras zonas del circuito solamente se construyó esto con los baños y los baños detrás. En este caso no tenemos ni baños detrás, es con baño, sin baño. Y entonces en el futuro aquí se puede añadir el graderío en sí y se puede poner la cubierta. Y esto se usa para carteles publicitarios, que es súper importante en el mundo de las carreras. Entonces, este elemento básico, aquí está el proceso de construcción, a ver la siguiente, es todo fabricado en acero, muy abierto y muy repetitivo, para conseguir que se pudiera hacer a la velocidad que lo teníamos que hacer. Esto es el acceso a los palcos, unos palcos se entra desde el medio, otros se sale afuera, un poco inspirado en la arquitectura casi de los barcos, ¿no? De los transatlánticos, ¿no? Esos que son muy abiertos y de acero. Debajo también hay un sistema de modulación muy abierto, se ventila todo, hay unos problemas tremendos en estos edificios de pasar pruebas de humos, pasar pruebas de fuego, de evacuación, todo eso se tenía que hacer muy rápido. Y luego otra cosa, aceptar que siempre van a poner carteles por todos lados, o sea que si no aceptas eso te lo van a poner en algún sitio u otro. Entonces desde el principio tratamos de incorporar esa necesidad de incorporar la gráfica que da identidad muchas veces a los coches y al mundo de las carreras. Y los colores rojos y vivos de los coches de carreras que uno siempre asocia con Ferrari. Este es un ejemplo de lo que inspiró también la arquitectura que proponíamos, una arquitectura muy ligera pero muy fuerte y que son un conjunto de elementos que se ensambla para crear una estructura fuerte pero ligera. En el caso del acero, más ligero, más barato. Entonces, en este caso, la ligereza nos favorecía desde el punto de vista de costo, pero al mismo tiempo inspirando un poco la idea de un coche de Fórmula 1, que es muy ligero, pero muy fuerte, ¿no? A ver, la siguiente. Aquí se ve un poco lo que es la idea de los módulos, con los restaurantes, una estructura con un voladizo muy potente, una estructura telescópica que se hace cada vez más fina para crear una especie de ambiente de calle, de rambla, ¿no? En la parte exterior, porque las carreras de Fórmula 1, como en general las carreras, no es como ir a ver un partido de fútbol. Son 3 días en la que la gente está entrando, saliendo. El circuito está pensado para ser un sitio de eventos, más allá de la Fórmula 1, pero la idea es que mucha de la actividad que ocurre en estos eventos es básicamente moverse, comprar una cosa, comprar otra, y lo que es la carrera en sí es un porcentaje muy pequeño del tiempo que la gente pasa en este complejo. Entonces queríamos que en vez de tener todos estos restaurantes, bares dentro del estadio, los teníamos en el exterior para crear esta especie de calle de circulación. Entonces la gente que va, pues lo que hace es pasa el día yendo de un sitio a otro y ve una carrera entre medias y otra, porque hay varias carreras de calificación, de entrenamientos. O sea, y esto es una tipología que desarrollamos sin tener ningún precedente. Y cuando lo hicimos, el cliente no tenía tiempo de decidir si esto era mala o buena idea. Lo hicimos con la frescura que tienes a veces cuando haces un proyecto en el que no tienes un programa. Nosotros decidimos todas estas cosas, se lo proponíamos a los clientes y se ejecutaba casi inmediatamente. No había mucho tiempo para pensarlo. Y a veces, mi teoría es que a veces que bajo presión y bajo poco tiempo muchas veces se generan las mejores cosas, ¿no? De proyectos no solo de arquitectura, sino en general en otras circunstancias. Este es el marco de los tubos de aceros que se convirtieron en un elemento de identidad de todo el circuito, que marcan la entrada y que sirven también para arriostrar las estructuras. Estos carteles publicitarios que Bernie Ecclestone no nos dejó usar durante la carrera, porque decía que él no nos dejó poner nada aquí de publicidad, porque decía que él tenía que generarlo solo para él. No sé si conocéis, Bernie Ecclestone es el dueño de la Fórmula 1, que es un personaje un poco difícil, y estas son las estructuras que arriostran la cubierta de fachada. O sea, que tratábamos de que tuviera una función de publicidad, pero al mismo tiempo tuviera una función estructural. Este es el espacio que se genera con estos tubos de acero, esa estructura telescópica que decía. Esta me gustaría que hubiesen enseñado a Félix, porque es un concepto muy... Estructuralmente funciona un poco como las ramas de un árbol, ¿no? O como el ala de un avión, que puede sacar unos voladizos gigantes con una finura tremenda, porque simplemente el acero tiene una cierta flexibilidad, pero no hay ningún problema que esto se mueva. Pero puede salir una gran... Y todo esto de nuevo, la capacidad de que se hace modular hace que sea más fácil el construir esto.
Aquí se ve la estructura saliendo y el punto de entrada. Estos son unas celosías que permiten el aire y la circulación. O sea, es un espacio en el que estás o dentro o fuera. Muy poco tiempo tienes que estar dentro de la estructura, con la idea de fomentar esa actividad en el exterior. La siguiente, ahí. Desde dentro se ve la torre, que vamos a hablar en un segundo, la cubierta, que son velarias con una estructura ligera, y esto es una foto desde los palcos de arriba, ¿no? Con el sitio donde se ponen las bebidas, y desde dentro también se ve la torre. Estos son los palcos con las televisiones, el bar. Todo. ¿Sabes? En Estados Unidos hay un nivel es muy claro que tiene que haber una oferta desde el que solamente puede pagar $50 al que puede pagar 50.000. O sea, es decir, que hay aquí tiene que llegar bueno, no solo en Estados Unidos, esto es la Fórmula 1 en general. Cuando aquí llegan gente en sus helicópteros privados y otros que llegan como pueden y pagan $50 y otros que pagan una millonada por venir desde todas partes del mundo. Entonces tienes que tener una oferta para todo el mundo. Este es uno de los espacios interiores donde la gente se reúne a tomar algo mientras que está entre medias de las carreras o para otros eventos. Es este espacio de aquí. Y ahora os voy a enseñar la parte que es más especial de este circuito, que no tiene ningún otro circuito de Fórmula 1, es la idea de crear un gran espacio, una gran plaza que permitiera a este... Oye, ¿qué hora es, Dino? A lo mejor es muy tarde ya. 3:40 ya. Uf, perdón, me entretuve. Ya veo a alguno de mis estudiantes aquí. Eso quiere decir que ya son las 3:30. Bueno, voy a acabar. Esto es lo último que me queda. Pero la gran plaza esta es otra de las cosas que es una consecuencia de tener poco tiempo y un cliente que está dispuesto a hacer cosas que no necesariamente son las que se han hecho en otros circuitos, porque tiene que pensar de una manera distinta. Primero, en un circuito de Fórmula 1 generas muy pocos ingresos más allá si solo dependes de la Fórmula 1. Y aquí no está subsidiado por el gobierno. Entonces, desde el principio el cliente dijo, vamos a ver si creamos algo que permitiera el uso de este espacio durante todo el año. Entonces, esta gran plaza tiene un auditorio exterior y una torre desde la que se ve todo el circuito y se usa todo el año para todo tipo de eventos. Y eso es una de las cosas que nos tocó diseñar, que también no teníamos precedente, no había precedente de ningún tipo, que es una oportunidad muy buena para innovar y para crear cosas distintas. Voy a ir rápido para enseñar la plaza, con un espacio grande como para poner un terreno de un campo de fútbol, que en un futuro puede que se instale aquí, para que os hagáis idea de la escala. O sea, aquí cabe un campo de fútbol. Uno de los edificios que tuvimos que hacer, de las taquillas, ese sistema de modular que os decía antes, nos permite crear elementos que luego ahora son graderíos temporales, pero en un momento dado pueden ser permanentes, y este módulo se puede repetir a lo largo de todo el circuito. Aquí Ecclestone puso su propia publicidad. ¿Ves? Como los que hicimos en la tribuna principal, es exactamente el mismo módulo. Un gran espacio para comer, es como un parque de eventos múltiples, ¿no? Una gran explanada que se usa para diferentes cosas, y ya veis la torre al fondo, que sirve de elemento orientador muy importante. Cuando estás en terrenos muy grandes es muy difícil orientarse, es muy fácil perderse. Cuando tienes una torre te permite tener esa orientación y saber dónde tienes que ir y saber cómo moverte por el espacio. Este es el croquis inicial de la torre, como ese elemento vertical que crece de abajo. Aquí está ya construido con el gran estanque. La gente, ya veis que es un poco ese ambiente, ¿no? Cuando hay aquí 60, 70.000 personas, tienes que tener muchos espacios para diferentes actividades, con la torre siempre de referencia al fondo. Marcado un poco en esa inspiración de las carreteras esas largas, ¿no? Que se van haciendo más en la perspectiva, ¿no? Es un poco lo que pensábamos cuando estaba diseñando esto, que no es recto, está inclinado para acentuar ese sentido de la perspectiva. La vista desde la torre mirando hacia atrás, el anfiteatro que tiene capacidad para 15.000 personas y para conciertos. Toda la infraestructura del circuito se podía usar también para el anfiteatro, los baños, los restaurantes, los accesos de servicio que necesitaba el circuito. Los camiones y los autobuses de los artistas entran directamente por aquí y no se tienen que cruzar para nada con el público. Todo eso es una manera de aprovechar lo que ya necesitábamos para la carrera, para la Fórmula 1, y hacer otro tipo de infraestructura que era la de un anfiteatro para música en exterior.
De nuevo, no hay ningún circuito de Fórmula 1 que tenga necesariamente esto. Y ha sido un éxito tremendo porque se ha convertido en Austin, es un sitio famoso por la música en vivo y ahora tiene un sitio para conciertos que antes no existía. La luz se ilumina, y la torre se ilumina con luces de colores. A ver, la siguiente, aquí pues lo ves por la noche. Entonces, crea un ambiente está concebido un poco a la mediterránea, ¿no? En el sentido de que el auditorio está excavado en el terreno, como en Grecia o en Roma, y entonces ahí se ven los muros, ¿no? Y crea una acústica muy buena y tiene un poco ese elemento vertical que ancla toda la experiencia. La torre en sí está inspirada en esa especie de estela que dejan los coches cuando se fotografían. Este es el croquis inicial de esa idea de la torre que se materializó con los tubos rojos, como decía, pero esas veces, de nuevo, otra vez un croquis que capta lo que al final se acabó construyendo muy bien desde el punto de vista de la idea inicial. Esta es la torre ya construida, se tuvo que construir en pocos meses y con un sistema muy fácil de usar materiales disponibles, que no hubiera que fabricar en especial. Son tubos de 8 pulgadas de acero, pintados en rojo o blanco, con un ascensor, un núcleo de ascensor que sube hasta la plataforma de arriba. Tiene 70 metros de alto, 251 metros. La gente decía, y la altura la decidíamos nosotros, ¿por qué así no? O sea, es decir, cuando no hay una referencia, en realidad trabajas un poco sin ningún tipo de limitación. Aquí ves un poco la torre y instintivamente lo que creíamos que iban a poder pagar los clientes. O sea, es decir, los clientes estuvieron a punto de no hacer la torre cuando demostramos que se podía hacer más barata de lo que pensaban y más rápido de lo que pensaban, al final es cuando se lanzaron a hacerla. Pero les tuvimos que demostrar un poco cómo poder hacerla, porque al principio había mucho escepticismo al respecto. En un sistema de fabricar con el ingeniero que directamente de la computadora se fabricaban las piezas, se cortaban las piezas, y de nuevo, como el coche de Fórmula 1 se iban armando, a medida que se iba fabricando en el taller, las iban trayendo y se iban armando como un mecano. Y eso es lo que nos permitió hacerla muy rápido. El piso es de vidrio aquí, con lo cual la gente se emociona mucho porque mira y ve todo da mucho miedo. Hubo 2 propuestas de matrimonio en la primera carrera aquí. Dos parejas decidieron. Yo creo que es un poco... Una de ellas improvisando, la otra más preparado, pero... nos pidieron si les podíamos enviar un croquis de la torre firmado como recuerdo de su compromiso. Aquí veis, la gente es muy divertido porque la gente puede subir y ver todo el circuito. Entonces esto es algo que los fotógrafos de la Fórmula 1, cuando vieron esta torre, estaban como locos, como niños con zapatos nuevos, ¿no? Porque estaban aquí y podían tomar fotos de los coches y de las carreras desde un ángulo que ellos nunca estaban acostumbrados a poder tomar. Y se ve todo el circuito desde aquí. Entonces la gente puede subir, es todo de vidrio, el barandal, y entonces desde ahí pueden ver todo el circuito. Se ha convertido en un punto de referencia. Casi todas las fotos de los coches de Fórmula 1 ahora que encuentras en las páginas de web de ellos tienen esa torre de referencia al fondo porque se ve como un elemento, parece el monstruo del lago Ness en esta foto. Yo digo, que parece ahí como un monstruo que está detrás de los coches. ¿Y este lo reconocéis? No me meto en política aquí, pero lo que me hace gracia es que en Austin el 30% de la gente que va a la carrera de Fórmula 1 son mexicanos. O sea, cuando yo estaba hablando con el presidente de Fox aquí, la mitad de los mexicanos que pasaban querían tomarse fotos con él. Conmigo fue muy simpático, ¿eh, Dean? Mira, me está dando la tarjeta para lo que haga falta. O sea, que cuando tenga un problema aquí en México ya sé a quién llamar. No sé, seguro que no coge nadie el teléfono, ¿no? Espera, que ya acabo. Espera, a ver, para... Este es el día de la carrera, con mucha gente, como veis. Había hasta 120.000 personas el día de la carrera. Ay, Dios mío, qué desastre. Las motos también han usado mucho. Estas son fotos cogidas de la página de web de Honda y o sea, se toman fotos con esto como elemento extraño así de fondo, ¿no?
La iluminación ha sido muy importante, usamos LEDs, que son un sistema ahora muy fácil de programar y que puede cambiar. El dueño está emocionado porque desde su iPad puede cambiar todas las luces y lo cambia desde su casa, ¿sabes? Por divertimento. Cuando hay conciertos o lo que sea, está ahí jugando con el iPad. Les llama a sus amigos y les dice, a ver, mira la torre, y desde su casa les llama por teléfono, cuando sabe que están ahí les cambia las luces. Y es una de las cosas que es buenas cuando sorprendes al cliente. El cliente no sabía que le estábamos poniendo iluminación y se enteró después que había luces y que se podía hacer esta programación. Y yo siempre digo que los clientes quieres evitar las sorpresas porque normalmente las asociamos con malas sorpresas, cuando los clientes creen que les vas a dar esto o aquello, pero cuando son sorpresas positivas son maravillosas. Cuando el cliente no sabe que le vas a dar una cosa y está incorporada ya en el precio, en todo, están emocionados. Y eso es un poco la imagen, la última imagen que trata de captar un poco la idea de cómo la torre trataba de captar ese sentido de congelar la velocidad, ¿no? De como que capte un poco esa sensación de movimiento, que no es nada fácil en un elemento tan estático, ¿no? Como es la arquitectura, ¿no? Pero la idea de esos tubos rojos y la idea estaba relacionada con esa idea de velocidad y de Fórmula 1 y de las carreras. Y con esto acabo. Muchas gracias y perdón que me haya extendido más de la cuenta. Dino, yo tengo... o sea, me encantaría. Sí. Tú diles a ver si hay preguntas. Bueno, perdón. Pues vamos a dar un ratito para preguntas y respuestas o comentarios. ¿No hay? Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte porque siempre es un placer escucharte hablar sobre tu quehacer como arquitecto. Y después quisiera hacerte una pregunta sobre hasta dónde les permiten tanto a Miguel y a ti intervenir en cuanto al diseño interior de los espacios que diseñan y el mobiliario, los materiales, todas estas cuestiones ya que tienen que ver, pues en teoría, un poco más con el cliente, ¿no? Y con su forma de habitar. Pues, espera, ¿esto funciona también? No, es una pregunta relacionada con lo que hablaba, ¿no? De la manera que nosotros entendemos lo que hacemos como arquitectos. No tratamos no queremos sentir que hay una diferencia en el interior, el exterior, o sea, de alguna manera nos metemos más en el mundo del paisajismo de lo que muchos arquitectos normalmente harían, y con el interior nos pasa lo mismo. Nos gusta cuando podemos hacer también todo el interior. Hay veces que los clientes tienen ya gente con la que han trabajado antes, con la que han desarrollado proyectos de interior, que nos piden si podemos trabajar con ellos y estamos encantados en teoría de hacerlo hasta que encontramos algunos que no son muy fáciles de trabajar con ellos. Pero si podemos, tratamos de mantener la coherencia de la idea arquitectónica. Entonces hay gente que entiende eso cuando trabajamos con Peter Walker. Peter Walker lo primero que nos preguntó fue, me quiero sentar contigo, quiero que me expliquéis las ideas principales para yo desarrollar ese proyecto con una idea muy clara de lo que vosotros estáis tratando de hacer. Con el interior, cuando trabajamos con gente que tiene ese espíritu de colaboración, generalmente se tiene muy buenos resultados. Pero hay veces que no están interesados en entender la idea arquitectónica. Pero si podemos, el tener un diálogo con alguien que contribuye su punto de vista puede ser muy rico y puede ser una contribución muy buena. O sea, que varía de proyecto en proyecto. A veces que lo hacemos y a veces que no. En el tema, no tengo nada que ver con la arquitectura, pero verdaderamente me parece sorprendente lo que nos has presentado, esa situación es como fantástica, como uno dice, no puede existir algo tan bonito, sobre todo en las circunstancias mundiales en que todo se está yendo para abajo, ¿no? Entonces así como entusiasta y además para alguien luego aprender tantas cosas y poderse meter así en panorámica en el mundo de la arquitectura, pues fue estupendo, así que mil gracias. Muchísimas gracias por venir. No es nada fácil, por cierto. Mucho trabajo. Después de tanto tiempo en Estados Unidos, ¿cómo consideras o cómo definirías el quehacer arquitectónico ahí? O sea, en cuestión de materiales, regulación, diseño.
Porque se ve muy, o sea, se ve muy fácil lo que cuentas. Y según yo era como, o no fácil, pero como que te dejan hacer lo que quieres y te... Sí, no, eso yo Pensé siempre que digo, era es como muy cuando malo. ves a Messi, que parece tan fácil, ¿no? Meter los goles. No, 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 en general, es una buena pregunta porque efectivamente cada sitio tiene las particularidades, ¿no? de desarrollar la profesión de arquitecto en diferentes sitios tiene sus matices, pero quizá la respuesta que te podría dar es que cada vez estoy más convencido de que es muy parecido en todos los sitios. Es muy difícil en todos los sitios. Si lo he hecho parecer fácil, a lo mejor me arrepiento porque no es tan fácil. No siempre puedes hacer lo que quieres, pero como arquitectos nosotros tenemos la obligación de, como decía, responder a las necesidades de los clientes, y cuando los clientes sienten que están siendo atendidas esas necesidades, es más fácil entonces tratar de hacer eso que percibes más como lo que quieres, ¿no? Lo que quieres, cuando el cliente piensa que no está respondiendo a sus necesidades, es cuando hay una resistencia muy grande y se produce una pérdida de confianza y un confrontamiento, un enfrentamiento que no lleva a ningún sitio. Pero en Estados Unidos quizá el matiz más particular es los abogados y los miedos a las demandas, y ha hecho que Estados Unidos cada vez sea más difícil hacer ciertas cosas, porque la gente tiene mucho miedo. Por ejemplo, cuando mi madre en España, pobrecita, me decía, cuando veía la torre de la Fórmula 1, decía, con toda la gente ahí arriba, decía, pero Juan, ¿no tienes miedo de que se vaya a caer? Y yo digo, pues espero que no, pero ojalá no pase nada, porque en Estados Unidos realmente mucha gente tiene mucho miedo de hacer cosas por el tema de las demandas, y eso marca mucho la línea de trabajo de la gente, ¿no? En cuestión de construcción, en cuestión de materiales, de regulación, pero creo que al final ser arquitecto y ejercer la profesión de arquitecto acaba siendo algo casi universal, en el sentido de que todos tenemos ambiciones muy parecidas. Es una profesión que requiere mucha energía, mucha pasión y muchas frustraciones, pero al mismo tiempo mucha recompensa también, ¿no? En parte porque cuando consigues hacer algo y que está el cliente contento, tú estás contento, es una maravilla. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que proveer un servicio. Como arquitectos estamos respondiendo a las necesidades de alguien, no somos artistas que podemos generar nuestros propios proyectos. Los proyectos nacen como consecuencia de la necesidad de alguien de resolver un problema, que puede ser una casa, una escuela, pues eso, lo que te decía de la Fórmula 1, que fue un ejemplo muy especial de un proyecto de mucha tensión, de poco tiempo y captar cuál es la esencia del problema, tratar de resolverlo y tratar de entonces traer lo que tú traes como arquitecto a ese proyecto, pero siempre poniendo como punto de partida un entendimiento muy claro de las necesidades del proyecto desde el punto de vista del cliente. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por venir, por esta plática. No soy yo, ¿verdad? Ya. Ahora. Gracias por venir, gracias por esta plática, ha sido muy enriquecedor. ¿Cuál sería tu recomendación para los estudiantes de arquitectura? Hablas mucho de tomar el riesgo, de poner atención al detalle. ¿Qué más nos podrías decir a nosotros que estamos tal vez de este lado empezando esta carrera? Yo diría, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que saber y capacidad de aprender constantemente. Como arquitecto, una de las ventajas que tiene la profesión de arquitecto es que podemos siempre seguir aprendiendo, y es importante no pensar que cuando uno sale de la escuela ya no necesita aprender más. O sea, hay que tener paciencia, humildad y tratar de concentrarse en resolver el problema que tienes en ese momento, ¿no? Enfrente. Muchas veces la gente está pensando en qué puedo hacer para ser famoso, qué puedo hacer para no... hay que tener mucha paciencia y resolver el problema que tienes delante, y poco a poco vas ganando un poco en la capacidad, relacionada con tu pregunta, de que la gente te busque sabiendo que te van a dar... O sea, cuando tú vienes con un cliente, cuando el cliente viene porque reconoce lo que ya has hecho antes, es más fácil que él entienda lo que tú vas a proponer. Entonces, eso se va ganando poco a poco a medida que van ganando confianza los clientes basado en el trabajo que vas realizando. Pero eso requiere paciencia. Entonces, yo diría que si hay que añadir el esfuerzo, la pasión, el detalle,
el aprender todo el aspecto técnico de la profesión, muy importante, tener la mente muy abierta, ser muy tolerante con ideas, con sitios, con cómo se puede aprender de cómo se hacen las cosas en diferentes sitios y paciencia. Bueno, ya están por dar las 4 de la tarde, falta un minuto. Muy buena hora para terminar. Le vamos a dar a Juan, bueno, la facultad le está obsequiando unos números de bitácora arquitectura, 2 de los 4 tomos que han salido hasta ahora de estas publicaciones, taller de proyectos y arquitectura de paisaje. Este reconocimiento que dice Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura otorga el presente reconocimiento a Juan Miró por su participación con la conferencia Construyendo Ideas, Reflexiones en torno al trabajo de Miró Rivera Architects, dentro del marco del programa Miércoles FA, Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Distrito Federal, 12 de febrero de 2014, firmado por el arquitecto Marcos Massari Iriart, director de la facultad.